Ya estamos grabando. Profesor, la primera pregunta sobre el tema de migración. ¿Por qué cree usted que se ha elegido Chile para migrar? ¿Por qué Chile es uno de los países destinos migratorios? Eh, la verdad de las cosas es que son, a ver, si nosotros hay que enfocarse primero en de qué migración estamos hablando. Estamos hablando de Chile como un polo de atracción migratoria de distintos países del mundo. Eso responde a las condiciones económicas de nuestro país, a la estabilidad. Es decir, ha sido un país que además de tener democracia en los últimos 30 años, ha tenido también varios indicadores que han permitido varios avances que han indicado al mundo de que estamos bien. Ha habido un aumento del ingreso per cápita, ha habido en los últimos 30 años, sostenidamente, ha habido también una reducción de la desigualdad. Con datos del Banco Mundial se puede ver esto, que había una reducción de la desigualdad considerable, pero también había una reducción de la pobreza. Y obviamente que eso se explica también porque ha habido también una- un fortalecimiento de ciertos servicios que tienen que ver con el servicio de salud, considerando todos los problemas que tenemos, porque obviamente tenemos problemas de inclusión, problemas de desigualdad, todavía estamos con problemas importantes en la desigualdad de acceso a ciertos servicios, sobre todo en términos de salud y educación, pero aún así esos avances son considerablemente mejores en comparación a los que se han dado en otros países de la región. Entonces, eso hace que sea Chile un país atractivo para venir a conseguir trabajo por el crecimiento de la economía, pero también por todo lo anterior que yo he mencionado en cuanto a que em, presenta o brinda mejores servicios y es más inclusivo que los que se dan en otros países. Ahora, si nosotros focalizamos, por ejemplo, a los tipos de migraciones, y si nos vamos, por ejemplo, a la principal colonia de migrantes que tenemos en Chile, que es la colonia venezolana, la migración venezolana, es preciso señalar de que la migración venezolana la diáspora se ha dirigido a todos los países que no son Venezuela. O sea, hay una mayor cantidad de venezolanos en Colombia, en Perú, hay una presencia importante en Panamá, en Argentina, para que hablar de Estados Unidos, España, es decir, todos los países que no son Venezuela han recibido un gran contingente venezolano. Por lo tanto, ahí nosotros formaríamos parte de quizás la cadena de países que son destino de esa diáspora. Pero sí, en efecto, somos atractivos y en comparación a la población que tenemos, hemos recibido mucha mayor cantidad de migrantes venezolanos y eso se debe por todas las razones que anteriormente dije. Uno de los temas que recuerdo que tratamos en sus ramos, profe, fue el tema de cómo funciona el sistema político. ¿Cómo en este caso funciona el sistema político cuando sucede esto, ¿cierto? Una migración donde se ve que la sociedad chilena no estaba preparada, o tampoco el sistema político? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que, a ver, la migración, como todo fenómeno social, tiene impacto en el sistema político. No es algo que sea solamente de la migración, sino que toda crisis, todo, toda presión que se ejerce sobre las instituciones políticas afecta finalmente el funcionamiento del sistema político. Ahora bien, el, eh, la- cuando nosotros vemos teóricamente, conocemos o estudiamos el funcionamiento del sistema político, una de las grandes premisas que salen siempre a la luz es que cuando los sistemas dejan de incorporar las demandas, es decir, cuando dejan de dar respuestas a las demandas que, 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 que tiene la ciudadanía, es un sistema que no está funcionando bien y por ende está generando problemas y cuando deja de hacerlo, bueno, esto desde el punto de vista teórico, deja de existir. En el caso del sistema político chileno, más que los problemas que estructuralmente ha tenido históricamente, es preciso señalar que el fenómeno migratorio ha sido muy acelerado en muy corto tiempo. Por lo tanto, la capacidad que ha tenido el sistema político de dar respuesta
frente a ese fenómeno que ha sido muy intenso y en muy corto plazo, obviamente que ha sido totalmente limitada y eso obviamente ha redundado en una serie de percepciones acerca del funcionamiento del sistema político y a su vez una serie de cambios en las configuraciones ideológicas o de la cultura política de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente el tema migratorio ha sido algo, ha sido un problema resentido por la ciudadanía, no por el fenómeno migratorio en sí solamente, sino también por la capacidad de respuesta o la mala capacidad de respuesta que han tenido las instituciones, y eso se debe justamente a que no hemos tenido como le decía hace un momento, la capacidad de dar respuesta oportuna a ello. Eh, Nuestro sistema político es un sistema que tiene un sistema de partidos bastante disgregado. Son muchos actores que hacen vida política ahí, muchos partidos indisciplinados, con tendencia a la fragmentación, a la atomización del sistema. Y obviamente eso también, y nuestra falta de experiencia en este tipo de fenómenos ha hecho de que nuestro sistema no dé abasto para enfrentar este problema. Entonces, eso se ha visto a nivel legislativo, por ejemplo, pero también nuestras instituciones, como por ejemplo las instituciones judiciales, las instituciones persecutorias, no han sabido tampoco ordenar este fenómeno. Y entonces se han creado ciertos espacios de inmunidad y eso también ha generado cierta resistencia, cierto resentimiento por parte de algunos sectores de la sociedad. Entonces, lamentablemente, producto de esta falta de ordenamiento en el fenómeno migratorio y en la formalización y en la entrega de derechos de este fenómeno o de estas personas que han venido en su gran mayoría a trabajar, lamentablemente se ha creado una confusión y entonces lamentablemente se está vinculando el fenómeno migratorio con un tema de seguridad, es decir, se está vinculando la creciente eh, cantidad de violencia y de crimen organizado al fenómeno migratorio, cuando en definitiva puede haber algún grado de vinculación, pero una no es causal de la otra. Entonces, y eso se debe fundamentalmente a que nuestras instituciones, ya sea policiales o judiciales, no han sabido separar una cosa de otra y lamentablemente estamos ahora en un proceso político en que estamos eh, tratando de solucionar un problema eh, creyendo que vamos a solucionar el otro también con ese. Eso es fundamentalmente lo que podría decir. Después, Perdón. después nosotros vamos a cortar, editar Sí, sé. en Más YouTube. vale. No, no, no. A propósito de eso, profe, de lo que usted estaba diciendo, ¿usted cree que hay un sector de partidos o de algún sector político que se aprovecha del sistema migratorio para poner el tema de la delincuencia, lo trabaja mediáticamente? ¿Eso existe real, según su análisis? Es que históricamente ha sido así. En todas partes del mundo también es así. En todas partes del mundo sucede que los sectores más conservadores utilizan los temas de seguridad a su favor. Y, y eso fundamentalmente tiene que ver con la visión que tienen del status quo y de conservar las tradiciones y conservar el orden establecido. Por lo tanto, todo fenómeno social que tienda a eh, subvertir, pervertir, alterar esa normalidad es atacado con fuerza. Y eso tiene que ver una- con con un elemento ideológico, cultural, hasta con algo pragmático. O sea, en las campañas es algo, pero a su vez tiene que ver, en el caso chileno, con que estos sectores conservadores también tienen cercanía con las Fuerzas Armadas y con las fuerzas de orden. Entonces, obviamente que se produce ahí una triangulación que hace favorable a que ciertos sectores políticos naturalmente tengan mayor cercanía con los temas de seguridad. Y obviamente cuando estamos frente a un fenómeno migratorio del cual sabemos poco,
del cual somos nuevos también para enfrentarlo, obviamente se gatillan ciertos prejuicios que hacen que vinculemos una cosa con otra. Nosotros queremos llevar el tema de la migración, tratarlo de un lado positivo. Desde ese punto de vista, ¿qué beneficios cree usted que trae la migración al país en temas culturales, en temas de cambios sociales? ¿Trae beneficios? La migración sí es virtuosa para el desarrollo de los países. O sea, todos los países desarrollados han atravesado por fenómenos migratorios y obviamente que hay algo también que tiene que ver con que nuestra propia identidad como país también se debe a la confluencia de distintas culturas provenientes de otras latitudes. Chile, por más de que sea uno de los países con, lo voy a decir entre comillas, una población más homogénea en comparación con otros, es un crisol también de etnias, de culturas, donde han confluido bastantes naciones aquí. Entonces, creer que el fenómeno migratorio se debe solamente a una situación nueva o a esta situación y que migrantes son solamente los que vienen de América Latina y que están condicionando ahora nuestra cultura actual es desconocer nuestra propia historia. Ahora bien, volviendo a la pregunta anterior, si nosotros vemos el impacto de la migración en la economía, es sumamente importante. Yo no soy economista, pero hay estudios donde muestran cómo la migración potencia los mercados, no solamente desde el punto de vista de las ideas, de las culturas, de las manifestaciones, sino también desde el punto de vista de la creación de empleos, por ejemplo, desde el punto de vista de, bueno, no quiero referirme a lo de la mano de obra porque obviamente ahí hay puntos a favor y puntos en contra, pero sí a nivel comercial, a nivel de servicios. O sea, nosotros hemos visto que en el último tiempo en Chile ha habido una revitalización del sector de servicios gracias a que justamente la mano de obra migrante ha venido a hacer sus aportes. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, cuando hay una presencia importante de extranjeros, y esto no estoy hablando solamente del fenómeno del fenómeno latinoamericano, desde los peruanos hasta los venezolanos ahora, sino que nosotros podemos ver cómo en Chile, por ejemplo, existen desde equipos de fútbol asociados a Colonia hasta ofertas culinarias, establecimientos educativos, etcétera, etcétera. Entonces, eso que se vio en su momento con las inmigraciones de Europa y Medio Oriente, también se está empezando a ver con la migración latinoamericana, con la increíble oferta gastronómica que ofrece, por ejemplo, la migración venezolana. Perdón. No se preocupen, es que yo estoy medio enfermo. A su vez, tiene la migración venezolana medios de comunicación, em, tiene ofertas culturales, o sea, no sé, por ejemplo, nunca había sucedido en Chile que un comediante de stand-up comedy haya llenado Movistar Arena 2 veces, y eso lo hizo un comediante venezolano atrayendo público venezolano propiamente tal. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cantantes, que muchas veces la gente no sabe que vienen, pero sí atraen a toda la comunidad venezolana. Lo mismo ocurrió en su momento con la comunidad peruana, lo mismo ocurrió también con la ecuatoriana o con la comunidad colombiana. Es decir, vienen artistas que solamente se conocen en esos países y llenan acá los lugares. Y eso, ¿a quién beneficia? Bueno, beneficia también a Chile porque esos artistas y esos espectáculos tributan acá. Y entonces, claro, hay una serie de elementos que tienen que ver con eso, con la creación de empleos, que tienen que ver con la creación de ideas, con el, con el,
con el cambio de los patrones de consumo, por ejemplo, la comunidad venezolana tiene una tendencia mayor al consumo de pastas, de harinas, entonces, claro, se le ha dado o de quesos, por ejemplo, entonces, claro, la industria láctea, la industria de las pastas ha tenido también una mayor cantidad de ventas producto de estos nuevos patrones de consumo. Entonces, son una serie de eso sumado a, por ejemplo, la innovación, yo lo estaba planteando desde un punto de vista muy básico quizás, pero obviamente cuando nosotros vemos que también han llegado profesionales, que hay servicios profesionales que se han establecido acá, de consultoría, cuando vemos que en las mineras también se han insertado ingenieros de petróleo o de otros, o con otras formaciones. Por ejemplo, en mi misma región, en Magallanes, la oncóloga es de origen mexicano. Entonces, profesionales vienen, traen conocimiento para acá. Entonces tenemos no solamente esa revitalización que se da desde el punto de vista de las ideas y desde el mercado a través de los servicios, sino también a través de las ideas y de como se conocen los cerebros. Entonces, las migraciones son procesos virtuosos para los países. Un poquito más aterrizado de lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, preguntarle por el tema de las costumbres, qué sé yo. Hoy día los hombres vamos a la barbería, ¿cierto? Antes no existía, las mujeres también ahora tienen otros cánones de belleza. Eh, También eso, cómo se puede analizar los hábitos, las costumbres en la calle, el manejar una motocicleta, un vehículo. Lo del tema de las barberías es un fenómeno global. En todas partes del mundo ya nadie está yendo a la peluquería, los hombres todos estamos yendo a las barberías. Y la cantidad de productos que se están creando para el cuidado de la barba y el corte, todo eso es un fenómeno global, yo te diría más estadounidense que se ha dado en todas partes del mundo. Respecto a lo de las motos, eso es un problema de fiscalización. Lamentablemente nuestras autoridades no han sido capaces de ponerle atajo a eso, de ponerle freno a eso en su momento y lamentablemente han proliferado y sí, obviamente es una costumbre que la han traído de otros países, pero que no solamente existe en América Latina, existe también en el Asia. Y, y sí, lamentablemente eso ha proliferado, pero eso ha ocurrido porque nuestro sistema ha sido permisivo, porque nuestras instituciones han sido permisivas con ello. Las personas que traen esa costumbre desde otras partes de andar en moto, perdón, o de utilizar las motos para, para trabajar y para producir, es algo que para ellos es necesario. De hecho, cuesta decirles a ellos que muchos creen que porque les están fiscalizando ahora, porque ahora sí se está fiscalizando, les quitan las motos, significa que no van a poder trabajar y a ninguno de ellos se le ocurre la alternativa, por ejemplo, la bicicleta, o la bicicleta híbrida, o la bicicleta eléctrica, ¿no? Pero eso porque, claro, hay un tema cultural. Ahora, yo no creo que eso tenga que ver o sea, sí, obviamente tiene que ver con el fenómeno migratorio, pero eso ya es más responsabilidad de nuestras instituciones. Porque, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, al estado de Florida, donde hay una cantidad también grandísima de venezolanos y de colombianos, no se ven tantas motos como acá. Lo mismo pasa en Madrid, lo mismo pasa en Barcelona, lo mismo pasa, no sé, pues en otras ciudades de Estados Unidos donde también hay una gran cantidad de venezolanos o colombianos, ese fenómeno no se da y eso tiene que ver fundamentalmente con nosotros. Ahora, si nos vamos a un plano más conceptual, en efecto, hay costumbres que nosotros adquirimos y que tiene que ver con la asimilación. Ellos asimilan costumbres y prácticas nuestras y nosotros también lo hacemos con los otros. Qué duda cabe, somos comunidades en donde la reciprocidad forma parte de nuestra interacción y obviamente que eso va a incidir y es natural que así suceda. Eh, Pensando en el futuro, profe, ¿cómo las nuevas generaciones cree usted que van a vivir estos cambios en la cultura chilena? ¿Cómo lo ve usted de aquí a 10 años? Porque también estamos como estamos en una parte del proceso, ¿cierto? No sé en qué etapa estamos, en la primera, estamos al medio, en 10 años más, ¿cómo lo ve usted? Lo que pasa es que en 10 años más eh, esos migrantes van a ser chilenos. Y, y claro, por más de que sientan
por más de que sientan que siguen atados a sus países de origen y se vinculen de una u otra forma, una persona que pasa 5 años en un país ya como pasa a formar parte del país. Si ha trabajado, si ha tributado, si ha aprendido, si se ha educado, forma parte del país. Sin obviamente quitar que siga perteneciendo a su país de origen. Por lo tanto, en 10 años más, aquellos que entraron ayer o antes de ayer al país van a ser chilenos. Eh, y ahí es donde viene también nuevamente el tema de nuestras instituciones. ¿Qué tan capaces son las instituciones educativas, las instituciones públicas, de asimilar a ese migrante y de invitarlo a que se integre a la cultura chilena, en vez de mantenerse de manera hermética dentro de sus grupos de connacionales? Perdón. Eso es importante porque cuando los, los extranjeros que llegan a Chile, los migrantes o a cualquier país, no se integran al país receptor, van creando, no guetos, pero bueno, crean guetos, pero a su vez crean realidades paralelas. Y esa integración no se da. Y eso muchas veces puede llegar a crear discriminación, segregación, etcétera, etcétera. ¿Y eso está pasando en Chile ahora? Sí, porque o sea, si ya lo hacía, si eso ya sucedía con nuestros propios compatriotas, obviamente que también sucede con los extranjeros. O sea, hay comunas en donde hay mayor presencia migrante, aunque obviamente, no sé, para el caso venezolano, su presencia es transversal y creo que, no sé, hay una gran cantidad de venezolanos en Las Condes, por ejemplo, o no sé, por ejemplo, la mayor cantidad de argentinos que viven en Chile viven en Las Condes, pero estamos hablando de migrantes profesionales que vinieron hace años o que vienen prácticamente con un trabajo ya listo o han venido a hacer negocios. Pero la persona que está entrando por Colchane, o que ya entró, y que no tiene la educación del profesional o la misma educación profesional, es posible que sí viva una etapa de segregación mayor. Y es posible que esa marginación sí tenga algún tipo de efecto en el futuro en términos de frustración, en términos quizás hasta de movilización, ¿por qué no? Pero va a depender de nosotros, va a depender de nuestras instituciones, va a depender de nuestro sistema político, cómo incorporamos a esas, a esas familias, a esas personas. Es común ver videos de escuelas en Antofagasta, liceos que son conformados mayoritariamente por migrantes, en donde se está ejerciendo la violencia y eso obviamente forma parte de un fenómeno de marginación, de segregación, porque en vez de en vez de integrar a todos los migrantes en distintas instituciones, como que se están creando instituciones especiales para recibir a migrantes, como que ese liceo es de migrantes, este no. Entonces, no, debería haber una... Yo sé que por ley eso no se hace así, no hay un apartheid, pero sí se está dando en la práctica y eso yo creo que debería atenderse de manera tal de que haya una mayor transversalidad en los liceos. Por último, profe, para terminar, usted algo habló de que de la nacionalidad, ¿cierto? Y ya hay algunos migrantes que son chilenos y a futuro en En 10 la años más, práctica, sí. claro, también van a haber muchos más en 10 años. Entonces, ¿cómo analiza usted yo creo que ya existe, obviamente, la discriminación por nacionalidad de origen? Se va a dar mucho, hay que ir educando a la sociedad chilena, porque de por sí la sociedad chilena es discriminadora, es clasista. ¿Cómo se va, cómo ve usted ese conflicto? Yo creo que esos fenómenos se han ido reduciendo en el tiempo y la sociedad chilena es menos racista que antes, menos clasista, perdón. No sé con el tema racial. Eh, Veo que en ese sentido hay mayor sensibilidad. Sin embargo, creo que es
problema o es un error o es algo que va a seguir existiendo y no creo que, que una persona, a ver, yo no creo que una persona por el hecho de ganar la nacionalidad chilena deje de ser tratada como migrante, ¿no? Porque nadie va a estar presentándose con el carnet. Siempre el migrante se muestra o se delata, por decirlo en un sentido más positivo de la palabra, por su acento y como también puede ser por su apariencia física, por su, por su fenotipo. Y eso obviamente en muchas personas gusta esa diversidad, eh, y en otras personas también hay desconfianza. Sucede que ahí también las instituciones juegan un papel importante y las leyes, es decir, cómo nosotros vamos a incorporar a esos chilenos, cómo nosotros vamos a otorgar la ciudadanía. En muchos países, aquí en Chile también se hace, pero para llegar a nacionalizarse, las personas tienen que rendir un examen de conocimientos, de cultura general, sobre el país, de conocimiento, y hay que demostrar realmente identidad con el país de adopción. Entonces, la medida en que esos criterios se vayan dando, me parece bien. Ahora, yo siempre he pensado de que una persona no se identifica por su nacionalidad. Es decir, uno es más que una nacionalidad, uno es más que un pasaporte, uno es más que una bandera, uno es más que ese conjunto de próceres que independizan, uno es mucho más que eso. Y por lo tanto, hables como hables, si tú has aportado a un país, tengas el color que tengas, tienes que, o sea, y si la ley dice que has transcurrido cierto tiempo en un país y ya puedes ser nacional, no veo. Pero sí pienso de que en favor de la integración de esas comunidades a la cultura chilena y a lo que nosotros esperamos, es necesario que se les exija un- una preparación. Es decir, no es necesario prepararse para ser chileno, pero sí me parece importante que todas las personas sepan que aquel extranjero que se hizo chileno debió pasar una prueba de cariño hacia el país que lo está recibiendo, de respeto, un poco como para que le dé una carta de decir, ¿sabes qué? Esta persona hizo un esfuerzo por ser chileno y no le regalaron la nacionalidad. Y eso obviamente, o al menos pienso yo, que ayudaría a una mayor aceptación. Eh, y independientemente de que yo piense que las nacionalidades son algo más artificial o algo a veces un poco ficticio, porque al final, no sé, pienso yo, ¿qué tengo yo de O'Higgins? ¿Qué tengo yo de, no sé, qué tanto me representa a mí la bandera chilena? ¿Qué tanto me representa a mí, no sé, la historia de los próceres? Eh, no sé, posiblemente, no sé, pues quizás yo, por tema familiar, quizás puede que conserven mayor cultura española, no sé, te estoy poniendo solamente un caso, pero sí me parece que en favor de la convivencia, aquellas personas que se nacionalizan tienen que demostrar un real interés por formar parte de la sociedad de manera tal de que no se sienta de que obtuvieron algo regaladamente. Eso es una reflexión que quizás yo me estoy equivocando, pero siento yo que podría ser un aporte. Estamos. Ya, mister. Estamos. Oye, te voy a tener que dejar porque me tengo 28 que ir minutos. a... Ya, profe. Me Sí, están lo esperando en libero. casa. Lo libero. Me van a Voy a retar.